puesto que el primero fue el maestro del segundo, y el discípulo llegó a ser un ministro del Evangelio y a llevar pesadas responsabilidades, porque bajo la dirección del Espíritu Santo, su vida fue forjada casi en su totalidad por el gran apóstol de los gentiles. San Pablo y Timoteo se conocieron en circunstancias sumamente dramáticas. El apóstol predicaba en toda la zona oriental del Imperio Romano su extraordinaria doctrina de la justificación por la fe, que implicaba la liberación de la liturgia hebrea por una parte y la participación amplia y generosa que Dios les concedía a los gentiles, es decir, a los no judíos, en su plan de salvación. Estas enseñanzas eran herejías pestilentes para los judíos, que se aferraban por una parte a su liturgia y a su exclusivismo por la otra. Por eso, cuando el apóstol predicó el Evangelio en Listra, ciudad del Asia Menor, los judíos de la región consideraron más que conveniente expresar su desagrado y resentimiento por la prédica de Pablo, condenándolo a muerte por su cuenta y riesgo, sin intervención de las autoridades en absoluto, y de acuerdo con la modalidad hebrea, que consistía en arrastrar al condenado fuera de la ciudad para apedrearlo ahí hasta que muriera. Eso fue exactamente lo que hicieron con el apóstol, y no terminaron de arrojar piedras hasta que se convencieron de que había muerto. El puñado de creyentes cristianos del lugar, que presumiblemente había quedado a la distancia contemplando impotentes y doloridos esa terrible escena, se acercaron cuando los judíos desaparecieron con la idea de levantar el cadáver para darle piadosa sepultura. Entre ellos estaba el joven Timoteo, que suponemos era un adolescente en ese momento. Pero el relato de las Escrituras nos dice que San Pablo no murió entonces. Justamente cuando los creyentes estaban por levantarlo, se puso en pie, magullado y cubierto de sangre, pero vivo. Los cristianos quedaron llenos de asombro, porque lo habían dado por muerto ellos también. Así conoció Timoteo al apóstol, y desde ese momento se despertó en él una profunda admiración por ese ministro de Dios, y al mismo tiempo el gran deseo de dedicar su vida al servicio del Maestro, como lo estaba haciendo San Pablo. San Pablo había hecho su primer viaje misionero en compañía de un gran predicador que se llamaba Bernabé. Ambos habían llevado como acompañante para que le sirviera y con el fin de formarlos para el ministerio a un joven que se llamaba Juan Marcos y que no era otro que el autor del segundo evangelio, que precisamente lleva su nombre. Pero a mitad de camino, este joven se desanimó por completo y regresó a casa. Por eso, cuando estaban por empezar esta nueva empresa evangelizadora, y Bernabé insistió en que llevaran a Juan Marcos con ellos, San Pablo disintió con él tan vivamente que final de los niños y los jóvenes en el hogar. Al respecto, el gran apóstol dice, precisamente en una de las cartas que le escribió a su alumno Timoteo, lo siguiente: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Si estas dos piadosas mujeres no se hubieran encargado de transmitirle el mensaje de las Escrituras desde su más tierna infancia, San Pablo no habría conocido a Timoteo, y la antigua iglesia de Éfeso no lo habría tenido como pastor. No se puede exagerar la importancia de la enseñanza religiosa en beneficio de la niñez y la juventud. Al respecto, una notable escritora cristiana afirma que todos los niños, sin excepción ninguna, aceptarían a Jesús como su Salvador personal y se salvarían para el reino de los cielos si sus padres les enseñaran sistemáticamente las Escrituras cada día mediante lecciones adecuadas a sus edades y si además ningún adulto los escandalizara. Timoteo acompañó a San Pablo en todos sus viajes y todas sus empresas, hasta que el apóstol consideró
que su educación había terminado y ya podía encargarse independientemente de dirigir iglesias, libre de la tutela de su maestro. Pero la relación entre ellos continuó tan estrechamente como lo permitían las circunstancias. Una forma de relacionarse a la que recurrió el apóstol cuando ya no lo tuvo cerca fue la correspondencia. En el Nuevo Testamento encontramos dos de esas cartas que entre los estudiosos de las Escrituras se conocen con el título general de epístolas pastorales, porque efectivamente es la correspondencia de un superintendente eclesiástico, en este caso San Pablo, a alguien que ejercía el pastorado independientemente, en este caso Timoteo, para que de todos modos tenía que responder ante un superior. El contenido de estas valiosas cartas es por demás interesante, y las lecciones que podemos aprender para nuestro propio bien espiritual son numerosas e importantes. No disponemos ni de tiempo ni de espacio para recordar todo lo que dicen, de manera que nos limitaremos a destacar algunas enseñanzas descollantes que sin duda nos van a servir para nuestra vida espiritual. En su primera carta aparece una advertencia contra las falsas doctrinas, que tiene un gran valor para nosotros hoy. Si hubo una época en la historia del mundo cuando las falsas doctrinas proliferaron, es esta, en medio de la cual estamos viviendo. No nos olvidemos que toda doctrina religiosa debe ser probada por la piedra de toque de las Escrituras. Solo lo que esté de acuerdo con ellas será verdad religiosa. Por lo contrario, cualquier enseñanza que discrepe con ellas tendrá que ser descartada. Pero para poder hacerlo, es indispensable que conozcamos profundamente la palabra de Dios, pues desprovistos de ese conocimiento nos resultará imposible distinguir una enseñanza falsa de una verdadera. Surge de nuevo la necesidad imperiosa de estudiar cada día en profundidad las Escrituras. Otra doctrina importante que figura en la primera carta de San Pablo a Timoteo aparece de esta manera. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo 3, 1 y 2. Esta declaración es por demás interesante. Si nuestros oyentes la analizan con calma e imparcialidad, tendrán en ella un ejemplo de lo que dijimos precedentemente. Toda enseñanza que no concuerde con las Escrituras es falsa y debe ser descartada. En uno de los acápites de esta carta, el apóstol le hace a Timoteo un resumen magistral del Evangelio que tiene por centro a nuestro Señor Jesucristo. Veamos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Destaquemos ahora que otro asunto importante que trata San Pablo en sus cartas a su discípulo Timoteo es la predicción de la apostasía que habría de producirse en el seno de la Iglesia con el correr de los siglos y que remataría en los días anteriores al regreso del Señor con un despliegue increíble de egoísmo y de rasgos negativos de carácter cubiertos por un manto de pretendido cristianismo. Si damos una mirada alrededor de nosotros, veremos que esa es exactamente la situación en que se encuentra la cristiandad moderna en general. No hay duda de que Jesús viene pronto. Mis amigos, ya hemos dicho que estas cartas que estamos comentando reciben el nombre de pastorales, pues en ellas encontramos enseñanzas y recomendaciones de un pastor experimentado, dadas en beneficio de otro pastor más joven que se estaba formando. Todo joven que desee dedicarse al servicio del Señor hará bien en seguir los sabios consejos de San Pablo en este sentido. Una enseñanza que no podemos pasar por alto en este resumen es la buena batalla de la fe.
Muchos cristianos creen que tienen que combatir denodadamente contra el pecado que descubren en su propia naturaleza humana. Pero San Pablo le dice a Timoteo, y por medio de él a cada uno de nosotros, que en cambio debemos pelear la buena batalla de la fe. ¿En qué consiste esta batalla? En entregarnos a Jesús sin ninguna reserva, de manera que Él more en nuestros corazones por la fe. Como resultado, Él, Jesucristo, será quien luche contra el pecado dentro de nosotros mismos y logrará así la victoria que nosotros, librados a nuestras propias fuerzas, jamás podríamos obtener. Y mientras Jesús hace eso por nosotros, debemos perseverar con la fidelidad de un soldado leal en conservar la comunión con Cristo y su presencia en nuestro corazón, mediante el estudio diario de las Escrituras, la oración cotidiana y el servicio amante y constante a nuestros semejantes. Esta y no otra es la buena batalla de la fe. Quien la libre ganará la victoria final y alcanzará por la gracia de Dios la vida eterna en el reino de los cielos. Mi amigo y amiga oyente, esa victoria fue ganada por Timoteo. Él fue leal a Jesús, fue siempre digno de confianza y fue también leal a su amado maestro y pastor, el apóstol Pablo. En sus horas más difíciles, confinado en la inhospitalaria y solitaria cárcel de Roma, Pablo solicitó la compañía de su discípulo Timoteo, su devoto hijo espiritual, a quien amaba entrañablemente. Y el fiel Timoteo estuvo a su lado. Y ya cerca de la hora de su martirio, poco antes de ser decapitado por el delito de ser un ferviente cristiano, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En mis luchas todas, Jesucristo es guía. Por la senda brutal marcharé, solo en Él por siempre sigo yo con Cristo. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo con Jesús amado, en Él yo confío con toda mi alma. Porque nada es más hermoso que confiar en Él. Venga la tormenta, Cristo me protege. Está Él conmigo, venceré. Él es la victoria, es el poderoso. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar